datos. Vamos a conversar con Alonso Cárdenas, que es experto en temas de conflictos sociales, para que nos explique cuál es realmente la crisis en Las Bambas y por qué todavía no se soluciona. ¿Cómo está, Alonso? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, hay dos casos en realidad, ¿no? Que es el decreto supremo, el 005-2016, y también el canon minero, que debe de regir a partir del próximo año. Sí, bueno, haciendo un poco de historia, este tema de las Bambas, digamos, tiene dos vertientes principales, ¿no? La que tiene que ver con temas de fondo, que es cómo se ha dado la concesión minera en Apurímac, y la que tiene que ver con la gestión pública del Estado para enfrentar un conflicto social. En relación con cómo se ha dado la concesión, el año 2014, Las Bambas era propiedad de Glencore Xstrata, que era una empresa suiza muy grande, una de las más grandes del mundo, y Glencore Xstrata vende Las Bambas a MMG, que es una empresa de capitales chinos, en $10.000 millones. ¿Cuál fue, digamos, lo que ha originado todo este problema? Que con Glencore Xstrata se había llegado al acuerdo con la comunidad de que el mineral iba a salir por un mineroducto, ¿no? Es decir, por un ducto que lo iba a trasladar básicamente al puerto de Matarani. Este acuerdo no se materializa con MMG Las Bambas, sino que de una manera, digamos, poco clara, el mineroducto se convirtió en trasladar el mineral en camiones, en exactamente 310 camiones todos los días, ida y vuelta, desde Apurímac hasta Arequipa. Ahí se genera el problema porque la gente empezó a salir y diciendo, recordemos, Alonso, que contaminaba, pues no, la población al salir en camiones y no en un ducto, lógicamente el aire se iba a contaminar. Efectivamente, ¿no? Entonces imagínese usted que ida y vuelta todos los días, 365 días al año, haya camiones y camiones que pasen alrededor de una casa, ¿no? Entonces, esto ha generado un ambiente, la verdad, muy, muy difícil, pero es muy importante recordar que este año, el 10 de febrero, el gerente general de MMG Las Bambas, el señor Edgardo Ordorique, dio una entrevista a un medio impreso especializado en minería y él señaló que a fines del año 2020, es decir, en diciembre, MMG Las Bambas se iba a pronunciar si seguían con esto de los camiones, si iban a construir un ferrocarril o si iban a hacer el mineroducto. Entonces sería muy, muy interesante hacerle seguimiento a esta declaración del señor Edgardo Lorique, gerente general de Las Bambas, para ver el tema de fondo, ¿no? El tema de fondo que es este mineroducto, que es el que ha generado todo el problema. Pero por otro lado está el tema de la gestión pública, ¿no? Y ese también es muy importante mencionarlo. Después de que pasó esto del mineroducto, obviamente empezaron los conflictos en Las Bambas y en el año 2015, en febrero, se instala la Mesa de Desarrollo de Chalhuahuacho, en febrero del año 2015, con una serie de grupos de trabajo sobre medio ambiente, educación, etc. En julio del año 2015, imagínense, del año 2015, hace 5 años, se instala la Comisión de Seguimiento de la Mesa de Desarrollo de Chalhuahuacho. En septiembre del año 2015 hubo este conflicto o esta explosión donde murieron 4 comuneros. Claro. Y en enero del año 2016, después para responder a esta, digamos, esta muerte de estos comuneros, este conflicto, es que se lanza el decreto supremo 005 de la PCM, ¿no? Que nombra como máxima prioridad o como prioridad nacional el desarrollo de Chalhuahuacho. Imagínense usted, estamos en enero del año 2016. Después, en octubre del año 2016, ya con PPK de presidente, hubo otro conflicto y murió otro comunero. Y eso hace que el presidente PPK envíe una comitiva donde estaba el presidente Martín Vizcarra, bueno, que era en esa época ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Agricultura, que era Benítez, que ahora es el principal acusador de Vizcarra, y la ministra de Justicia de esa época, que era Marisol Perestello. Entonces, en octubre del año 2016, el gobierno de PPK se compromete a un plan de desarrollo de la provincia de Apurímac, ya en general. Y este plan
se presenta en diciembre del año 2016. Lo presenta Vizcarra, lo presenta la señora Perestello, la ministra de Justicia. Este plan de desarrollo se comprometieron 158 proyectos con una inversión de más de 2.000 millones de soles, que iba a ser evaluado o que tenía una duración, un horizonte temporal del año 2016 al año 2021, o sea, el próximo año. ¿Y se ha cumplido parte de esta iniciativa? La verdad, no se sabe, porque no sabemos a qué ha quedado la Mesa de Desarrollo de Chalhuahuacho del año 2015, cuáles han sido los resultados del grupo de seguimiento de julio del año 2015. Tampoco sabemos en qué quedó el plan de desarrollo de la provincia que lanzó con bombos y platillos el expresidente Vizcarra, el señor Benítez y la señora Perestello del 2016, y ahora estaba viviendo las informaciones que hay otra vez que se han lanzado nuevos proyectos y nuevos acuerdos, ¿no? ¿Qué pasó con todo lo que se hizo anteriormente? Porque hay un decreto supremo que obliga al Estado. ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está la evaluación? ¿Quién es el responsable de hacer ese seguimiento y esa evaluación dentro del Poder Ejecutivo? El Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Dónde están los resultados? ¿Cuánto se invirtió de esos 2.000 millones de soles? Ahora, la respuesta parece fácil, ¿no, Alonso? Porque si no se han cumplido con lo que se había comprometido las autoridades, no tendríamos la situación que ahora estamos viviendo, ¿no? No tendríamos este paro que ya va por 8 días. Claro, no hemos resuelto el tema de fondo del mineroducto, ¿no? Que esperemos que las Bambas cumpla su palabra y se pronuncie a fines de año sobre qué va a hacer en ese tema. Pero tampoco tenemos claridad en el tema de la gestión pública, porque han pasado una serie de mesas, una serie de acuerdos, una serie de planes, una serie de anuncios de inversiones, etcétera, y bueno, ya han pasado casi 6 años y la verdad la situación prácticamente es la misma, ¿no? Y eso denota una gravísima debilidad institucional en el Poder Ejecutivo y un desorden administrativo que probablemente sea el más grave de América del Sur. Ahora, si no se resuelve este primer tema, ¿cómo se va a dar paso al siguiente, que es la asignación por canon minero, que ya deben recibir el próximo año, ¿no? Que es el impuesto a la renta, el 50% de este yacimiento, que tiene que pagar? Sí, se tiene que pagar, ¿no? Pero, digamos, ¿qué vamos a hacer con los recursos si ni siquiera hemos podido hacerle seguimiento a los acuerdos que se han tomado desde hace 5 o 6 años, ¿no? Porque recordemos que la debilidad institucional del Poder Ejecutivo es muy grande, pero la de los gobiernos regionales y locales es todavía mayor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, yo sugeriría que, digamos, el Ministerio de Economía y Finanzas designe expertos en proyectos de inversión, Servir mande un ejército de gerentes públicos para poder manejar con honradez y con transparencia estos recursos, ¿no? Porque recordemos, haciendo un paralelismo, que hace pocos días el gobernador regional de Ancash ha sido detenido por corrupción, ¿no? Entonces, eso también está involucrado en el manejo de los recursos que genera la minería y el canon minero. Y hay un tema muy importante que no quisiera dejar en el tintero, ¿no? El corredor minero. El corredor minero es esta ruta que une Apurímac, Cusco y Arequipa, y donde pasa el 50% de la inversión minera del país y el 60% de la producción de cobre. Ese corredor minero incluye a Las Bambas, incluye a Cerro Verde, incluye a Antapacay, incluye a Constancia y desemboca en el puerto de Matarani. Si hay un conflicto muy grande en Las Bambas y empieza a haber algunos tipos de, digamos, de más conflictividad en Cusco, como ha sucedido, pues nuestra economía se vería en serios aprietos, ¿no? Y estamos en una situación ya muy difícil, así que el Viceministerio de Gobernanza Territorial debe poner toda la carne al asador para poder gestionar este conflicto, ¿no? Porque la columna vertebral de la minería en el Perú es ese corredor minero, ¿no? Y tenemos que cuidarlo de una gran manera para evitar que el país se siga deteriorando, ¿no? Sí, pues sí. Y además hay que recordar que Las Bambas es el tercer yacimiento o productor de cobre, ¿no? Y el cobre en esos momentos tiene un alza importante. Me parece que en el mercado internacional está valorizado en $8 el kilo, ¿no? Sí, digamos el cobre
y en general los precios de las materias primas están teniendo un alza importante porque parece que esta pesadilla del coronavirus está llegando a su fin y el dinamismo económico se va a empezar a recuperar el próximo año, ¿no? Entonces, lo último que necesita nuestro país es conflictividad social, por eso es tan importante hacerle seguimiento a los acuerdos y a los compromisos que se hacen. Yo le he mencionado una cronología de los últimos 5 o 6 años y no hemos llegado a materializar lo que se hace en las mesas de diálogo. Listo, Alonso, muchas gracias por estas reflexiones importantes, sin duda. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.